Silencio, solo un vacío inmenso, y dentro de él, movimiento. Porque aunque parezca que el universo se expande en todas direcciones, hay una dirección preferida, un flujo invisible, una corriente que arrastra miles de galaxias, incluida la nuestra, hacia un punto que nadie puede ver. Ese punto existe. Los astrónomos lo llaman el Gran Atractor. Una región del espacio tan masiva, tan misteriosa, que incluso la luz parece obedecerle. Durante décadas creímos que la Vía Láctea viajaba sola, suspendida en la quietud cósmica. Pero hoy sabemos que formamos parte de un desplazamiento colosal, un éxodo silencioso de galaxias enteras que se mueven a más de 600 kilómetros por segundo hacia algo que no se deja observar directamente. Ningún telescopio ha logrado verlo, ninguna imagen muestra su forma, y sin embargo, su efecto es medible, preciso, constante, como si el universo entero estuviera cayendo, lentamente, hacia un abismo gravitacional escondido detrás del polvo interestelar de la Vía Láctea. Esta no es una historia de un solo objeto, es la historia de una fuerza colectiva, de un movimiento que involucra a todo lo que existe dentro de un radio de cientos de millones de años luz. Un fenómeno tan grande que redefine lo que entendemos por reposo. Imagina una hoja extendida en el espacio. Encima de ella, galaxias distribuidas como puntos de polvo. Ahora imagina que, en uno de los bordes de esa hoja, una mano invisible comienza a tirar de ella. Todo se mueve, todo cede. Esa tensión, ese arrastre, es lo que sentimos como el gran atractor. Y lo extraño es esto, no sabemos qué lo produce. Podría ser un supercúmulo oculto, una concentración masiva de materia oscura, o una manifestación local de una estructura aún mayor, la Niaquea, el supercúmulo galáctico al que pertenecemos. En este documental exploraremos las pruebas observacionales que revelaron su existencia, los modelos gravitacionales que intentan describirlo y el enigma que todavía desconcierta a la ciencia moderna. ¿Qué fuerza puede arrastrar a miles de galaxias hacia un destino invisible? Si buscas documentales científicos serios en español, este es tu canal. Suscríbete y acompaña este viaje hacia el misterio gravitacional más profundo del cosmos. El gran atractor no emite luz, pero su presencia se siente en todo lo que se mueve. Nos arrastra sin que podamos notarlo. Y quizás eso sea lo más perturbador, que vivimos dentro de una corriente invisible, obedeciendo a una fuerza que ni siquiera sabemos nombrar. Y sin embargo, esa fuerza nos guía, hacia ella nos dirigimos, todos. A veces, lo más poderoso del universo no es lo que vemos, sino lo que nos mueve. Durante buena parte del siglo XX, los astrónomos pensaban que las galaxias se desplazaban únicamente por la expansión del universo. El principio era simple. Cuanto más lejos está una galaxia, más rápido se aleja, siguiendo la ley de Hubble. Pero cuando las mediciones se volvieron más precisas, algo comenzó a no encajar. Al observar el cielo desde el hemisferio sur, los científicos detectaron una dirección preferente en el movimiento de miles de galaxias. Su velocidad no coincidía con la expansión cósmica esperada. Era como si una fuerza invisible las empujara o las atrajera hacia un mismo punto del espacio. En 1986, Alan Dressler y un equipo internacional publicaron un estudio que cambiaría para siempre nuestra comprensión del cosmos. Lo llamaron el Proyecto de las 7 Samuráis. Durante años, midieron la velocidad y distancia de galaxias cercanas, intentando mapear su movimiento tridimensional. El resultado fue sorprendente. Todas parecían fluir en la misma dirección, hacia una región del cielo localizada en la constelación de Centauro. A esa anomalía la bautizaron el Gran Atractor. Un nombre poético, pero también inquietante. No sabían qué había allí, solo que algo lo suficientemente masivo debía estar tirando de nosotros. Con el paso de las décadas, las observaciones mejoraron. Satélites como el IRAS y el COBE permitieron trazar el mapa de radiación de fondo y la distribución de galaxias con una precisión sin precedentes. Sin embargo, el problema era evidente. La región del Gran Atractor está oculta tras el plano de la Vía Láctea,
una zona llena de polvo, gas y estrellas que bloquea la mayor parte de la luz visible. A ese obstáculo se le conoce como la zona de evitación. Los astrónomos tuvieron que mirar el universo con otros ojos, infrarrojo, radio y rayos X, y lo que encontraron fue aún más desconcertante. En lugar de un punto, parecía haber una estructura extensa, una concentración de cúmulos de galaxias interconectados. Entre ellos se destacaban el cúmulo Norma, el cúmulo Centaurus y el cúmulo Pavo Indus. Juntos conforman una red masiva de materia que se extiende a lo largo de cientos de millones de años luz. Entonces surgió una pregunta. ¿Es el gran atractor una estructura local o parte de algo aún más vasto? En 2014, la astrónoma Brent Tully, junto con Hélène Courtois, presentó el mapa tridimensional más completo del universo local. Usando mediciones de distancia y velocidad de más de 8.000 galaxias, lograron visualizar un supercúmulo al que pertenece la Vía Láctea, Laniakea. En hawaiano, Laniakea significa cielos inmensos, un nombre tan majestuoso como su escala, 520 millones de años luz de diámetro. El gran atractor no era un objeto aislado, era el centro gravitacional de nuestro supercúmulo. Imagina el universo local como una red de ríos cósmicos. Cada galaxia es una partícula suspendida en el flujo del espacio-tiempo, y Laniakea es la cuenca donde confluyen todos esos ríos. La Vía Láctea no navega sola, se desliza junto a miles de galaxias vecinas, hacia la misma corriente que conduce al gran atractor. Este movimiento se conoce como flujo peculiar, la velocidad adicional que una galaxia tiene más allá de la expansión general del universo. Y esa velocidad no es pequeña. Nuestra galaxia avanza a más de 630 kilómetros por segundo en esa dirección. En cada minuto recorremos casi 40.000 kilómetros hacia un destino que continúa oculto. La paradoja es fascinante. Podemos medir la velocidad, la dirección y la magnitud de la fuerza, pero no vemos la fuente. La materia que la provoca podría estar tan densamente concentrada o tan oscurecida que la luz simplemente no logra escapar o llegar hasta nosotros. Algunos modelos sugieren que el gran atractor forma parte de una cadena aún mayor de estructuras gravitacionales. Más allá de Laniakea se extiende otra región colosal, la concentración Shapley, todavía más masiva y distante. Tal vez el gran atractor no sea un punto de destino final, sino una etapa intermedia en una corriente cósmica más amplia, una corriente que fluye a través de los filamentos del universo visible. A medida que se refina el mapa cósmico, cada nueva observación confirma lo mismo. Nuestra galaxia, nuestro grupo local, nuestro supercúmulo entero se encuentran en movimiento hacia ese centro de gravedad, un viaje que no tiene regreso ni control. Desde una perspectiva humana, puede parecer imperceptible, pero si el tiempo se acelerara millones de veces, veríamos cómo el universo local se deforma lentamente, como si fuera arrastrado hacia un mínimo de potencial gravitatorio en el tejido del espacio-tiempo. Cada cúmulo, cada estrella, cada átomo que forma parte de nosotros, se mueve hacia ese mismo lugar. El gran atractor no es solo un fenómeno astronómico, es la prueba de que vivimos dentro de un universo que no está en equilibrio, sino en constante caída hacia su propio centro de gravedad. Y esa pregunta que sigue sin respuesta, ¿qué es en realidad el gran atractor?, es la que abrirá el siguiente bloque, el intento de la ciencia por revelar qué oculta el corazón de esa fuerza invisible. La pregunta que guía a la astronomía moderna no es solo ¿qué es el gran atractor?, sino ¿cómo podemos saber que está ahí si no podemos verlo? En ciencia, la ausencia de luz no significa ausencia de realidad. El universo se revela tanto por lo que brilla como por lo que empuja. Los astrónomos han usado un instrumento invisible para detectar otra presencia invisible, la gravedad. Mediante las desviaciones en las velocidades galácticas, es posible inferir la presencia de masas que no vemos. Cada galaxia es una sonda. Su movimiento, su corrimiento al rojo o al azul, es la huella de una influencia gravitacional mayor. Cuando los astrónomos compilan miles de estas huellas, el resultado es un mapa de corrientes cósmicas.
líneas de flujo que revelan cómo la materia se distribuye a gran escala. En esos mapas, las galaxias no están quietas ni uniformemente repartidas. Se concentran en filamentos y nodos, como si formaran una telaraña colosal. Y en uno de esos nodos, en la dirección del cúmulo Norma, Abell 3627, las líneas se curvan, convergen y desaparecen. Ahí es donde comienza el gran atractor. Las estimaciones más recientes sugieren que la región contiene una masa equivalente a cientos de billones de soles, pero la gravedad observada parece demasiado fuerte para explicarse solo por esa materia visible. Eso significa que una parte del tirón proviene de algo que no emite luz, materia oscura. La materia oscura es el andamiaje invisible del universo. No interactúa con la radiación electromagnética, pero sí con la gravedad. Es lo que mantiene unidas a las galaxias y lo que da forma a los supercúmulos. Si la pudiéramos ver, veríamos un universo cubierto por una malla brillante y silenciosa. Sin embargo, algunos investigadores han planteado una alternativa aún más ambiciosa. ¿Qué ocurre si el gran atractor no es una estructura aislada, sino la manifestación local de un gradiente de densidad cosmológica? En otras palabras, quizás no sea un objeto que atrae, sino una consecuencia de cómo se distribuye la materia y la energía oscura en todo el universo. Para probarlo, los modelos numéricos del proyecto Cosmic Flows reconstruyeron el campo de velocidades en más de 30.000 galaxias. Los resultados mostraron un patrón complejo. La Vía Láctea y sus vecinas no solo se mueven hacia el gran atractor, sino también hacia una región aún más lejana llamada concentración Shapley. La concentración Shapley es una de las mayores concentraciones de materia del universo local. Su masa supera por 10 veces la del gran atractor. Algunos astrónomos piensan que esa región es el verdadero destino de nuestro viaje galáctico y que lo que llamamos gran atractor es solo una deformación intermedia del espacio-tiempo, un valle gravitacional dentro de un paisaje aún más profundo. Si es así, entonces la Niaquea no sería un territorio cerrado, sino una etapa en una corriente de materia que fluye a través del cosmos. Y nosotros, como una gota dentro de esa marea, formaríamos parte de una cadena jerárquica de atracciones, donde cada nivel cede ante uno más grande. Para visualizarlo, piensa en una serie de vórtices dentro de otros vórtices, pequeños torbellinos que giran dentro de corrientes más amplias. La Vía Láctea orbita en el grupo local. El grupo local se mueve en la Niaquea, y la Niaquea fluye hacia Shapley. El resultado es una coreografía cósmica que no tiene centro absoluto, solo tendencias de movimiento. Esta visión desafía la noción tradicional de espacio. Si el universo es un tejido deformable, entonces los atractores no son lugares, sino patrones de curvatura, zonas donde la gravedad domina sobre la expansión. En esas zonas, el espacio-tiempo se inclina y las galaxias siguen la pendiente inevitable hacia su mínimo energético. Las simulaciones cosmológicas muestran que estos patrones emergen naturalmente cuando la materia oscura se agrupa en filamentos. El gran atractor podría ser uno de esos nodos donde las fuerzas de gravedad local y cosmológica se equilibran temporalmente antes de ceder a una atracción mayor. Y aunque esa idea parece abstracta, sus consecuencias son tangibles. Significa que nunca estaremos en reposo, ni la Vía Láctea, ni el Sol, ni nosotros. Todo lo que existe se encuentra en caída perpetua dentro de una red de atracciones. Esa es la verdadera naturaleza del gran atractor, una manifestación local de una ley universal. La gravedad no es solo una fuerza que une, es la expresión de la geometría misma del universo. Y sin embargo, en esa búsqueda por comprender qué hay más allá del gran atractor, la ciencia se topa con una frontera aún más extraña. Una región donde la materia visible se disuelve y el espacio comienza a obedecer a otra ley. El siguiente bloque explorará esa frontera, el punto donde la gravedad y la energía oscura entran en conflicto, y donde la idea misma de atracción podría perder su significado.
Hay un instante en toda investigación científica en el que las ecuaciones dejan de ser suficientes, un punto en el que la magnitud de lo observado se vuelve tan grande que ya no puede describirse solo con números. El gran atractor representa exactamente ese límite. No es solo una coordenada o una masa calculable, es la manifestación más cercana que tenemos de lo invisible actuando sobre lo visible. La ciencia lo mide en kilómetros por segundo, en megaparsecs, en densidades comparativas. Pero detrás de esas cifras hay una sensación difícil de ignorar, la de pertenecer a un movimiento más grande que nosotros mismos. Cada átomo, cada planeta, cada estrella de nuestra galaxia está siendo arrastrado sin pausa hacia un destino que nunca alcanzaremos. Y lo más sorprendente es que este viaje no tiene un punto de llegada, solo tiene dirección. Esa dirección, ese flujo, define lo que somos dentro del cosmos, materia obedeciendo a la geometría del espacio-tiempo. Los astrónomos describen esta corriente galáctica como un vector de movimiento, pero en un sentido más profundo es también una metáfora de nuestra condición. Así como las galaxias no pueden escapar de la curvatura del universo, la mente humana tampoco puede escapar de la curiosidad que la impulsa a mirar más allá. En cada civilización que ha existido hay una misma pregunta: ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Quizá el gran atractor sea la respuesta cósmica a esa inquietud ancestral. No un lugar de origen, sino una dirección inevitable. En el fondo, todo lo que la ciencia descubre sobre el universo termina revelando algo sobre nosotros. La gravedad, por ejemplo, no distingue escalas. Es la misma ley que mantiene la Luna girando alrededor de la Tierra y a las galaxias girando en torno a centros invisibles. Cuando miramos al cielo y sentimos esa atracción silenciosa, no solo estamos viendo cómo la materia se mueve, estamos percibiendo una forma de orden, un recordatorio de que la aparente dispersión del cosmos es, en realidad, una danza perfectamente coordinada. El gran atractor no nos amenaza ni nos protege, simplemente está ahí, ejerciendo su influencia con indiferencia cósmica. Pero en esa indiferencia hay una lección, la de la humildad frente a lo inconmensurable. Desde el punto de vista humano, 1.000 millones de años parecen eternos. Desde la perspectiva del universo, son un parpadeo. Y sin embargo, ese parpadeo basta para que una galaxia cambie su rumbo, para que una civilización mire al cielo y reconozca que no es el centro de nada. Al observar los mapas del supercúmulo Laniakea, uno entiende que la estructura del universo no es aleatoria. Los filamentos galácticos no se distribuyen al azar, forman una red que recuerda a un sistema nervioso, una arquitectura que parece viva. Cada punto de esa red, cada galaxia, cada cúmulo, responde a la gravedad de todos los demás. Nada está aislado, nada está inmóvil. Y nosotros, perdidos en uno de esos brazos espirales de la Vía Láctea, somos una consecuencia directa de ese equilibrio invisible. Sin el tirón gravitacional que mantiene unidas las estructuras cósmicas, no habría estrellas, no habría planetas, no habría vida. La atracción es la condición de existencia. Así, el gran atractor deja de ser un fenómeno distante para convertirse en un símbolo universal. Una fuerza que no solo rige el movimiento de las galaxias, sino también la búsqueda de significado en la conciencia humana. Porque en el fondo, toda mente curiosa experimenta su propio gran atractor, ese impulso a seguir mirando, a seguir preguntando, aunque sepa que la respuesta definitiva quizá nunca llegue. La ciencia avanza precisamente por esa tensión, entre lo que comprendemos y lo que todavía no entendemos, entre la luz que observamos y la oscuridad que intuimos. El universo, en ese sentido, no es un conjunto de respuestas, sino un campo infinito de preguntas que se atraen unas a otras. Quizá el mayor descubrimiento no sea identificar qué es el gran atractor, sino reconocer que formamos parte de él, que nuestra galaxia, nuestro sistema solar y cada molécula de nuestro cuerpo se mueven al unísono dentro de una corriente universal. En la inmensidad del espacio, somos arrastrados igual que una hoja dentro del viento galáctico, y, sin embargo, hay belleza en eso,
porque incluso siendo diminutos, seguimos el mismo patrón que gobierna todo. En el próximo bloque, ese patrón cobrará forma física. Exploraremos la anatomía del gran atractor, cómo se distribuye su masa, qué estructuras lo componen y cómo los científicos intentan descifrar la arquitectura gravitacional del supercúmulo Laniakea. Para comprender la verdadera magnitud del gran atractor, hay que descender desde la escala del supercúmulo hasta la de sus partes constituyentes, porque lo que hoy llamamos el gran atractor no es un solo objeto, sino una región, un nudo gravitacional donde convergen tres cúmulos principales: Norma, Centaurus y Pavo Indus. En el corazón de esa región, el cúmulo Norma, Abell 3627, concentra una de las mayores densidades de materia visible del universo local. Contiene miles de galaxias elípticas y espirales, agrupadas en un volumen de apenas 60 millones de años luz. Su masa total supera el cuatrillón de soles. A esa escala, la gravedad ya no actúa como una simple fuerza, es una curvatura del espacio-tiempo. Los astrónomos han observado cómo la luz de galaxias aún más lejanas se deforma al pasar cerca de esta región. Ese efecto, la lente gravitacional, revela que el tejido del cosmos se dobla, como si una mano invisible lo presionara desde dentro. Es ahí donde el gran atractor comienza a tomar forma, no como un cuerpo físico, sino como una depresión en la geometría del universo. El cúmulo Centaurus, más cercano a nosotros, aporta otro componente clave. Sus galaxias se agrupan en dos subestructuras distintas, CEN 30 y CEN 45. Una parece desplazarse hacia el gran atractor, la otra, más alejada, hacia Shapley. Esta diferencia de movimiento indica que el espacio mismo se estira y comprime a diferentes ritmos, como si el universo respirara entre regiones de densidad variable. Más al sur, el cúmulo Pavo Indus actúa como puente. Sus galaxias se conectan con las de Norma mediante filamentos invisibles de materia oscura. Los modelos numéricos muestran que esas conexiones funcionan como ríos gravitacionales, canales por donde fluye la materia a escala cósmica. Cuando los astrónomos trazan esas líneas de flujo, el resultado recuerda un torbellino. Cada cúmulo no se comporta como una masa estática, sino como una corriente giratoria dentro de un océano más vasto. El gran atractor, visto así, no es un centro, sino un remolino gravitacional. Los cálculos sugieren que el movimiento de nuestra galaxia hacia esa región alcanza entre 630 y 700 kilómetros por segundo. En escalas humanas es imposible de percibir, pero a lo largo de 1.000 millones de años equivale a recorrer millones de años luz. Y sin embargo, incluso a esa velocidad, nunca llegaremos a su núcleo. El espacio se expande al mismo tiempo que caemos. Esa paradoja, caer hacia algo que se aleja, define la dinámica del universo actual. La expansión cósmica no es uniforme. En las zonas donde la gravedad domina, la materia colapsa. Donde la energía oscura prevalece, el espacio se estira. El gran atractor se encuentra justo en la frontera entre ambas fuerzas. Esa frontera es una región de equilibrio inestable. Si la materia del atractor continúa acumulándose, podría convertirse en un nodo gravitacional permanente, un punto de referencia para millones de galaxias. Pero si la energía oscura sigue acelerando la expansión, la influencia del atractor se diluirá lentamente, hasta que el universo local quede aislado, desconectado de todo lo demás. Desde el punto de vista estructural, el atractor es también una lección sobre la escala. Lo que en simulaciones parece un objeto, es, en realidad, una suma de miles de cúmulos y filamentos interconectados. La masa visible solo representa una fracción mínima del total. El resto está compuesto por materia oscura, invisible, pero indispensable. Sin ella, las galaxias no podrían haberse formado. Los cúmulos se dispersarían, y el universo sería un océano sin forma. La materia oscura actúa como el armazón silencioso del cosmos, el esqueleto sobre el que se construye la luz. Los mapas tridimensionales generados por el proyecto 2+2 Redshift Survey
muestran cómo esa red se extiende más allá de lo que podemos observar. Cada punto en ese modelo es una galaxia, cada línea, una traza de gravedad. Juntas revelan un patrón fractal, una estructura que se repite a distintas escalas, como si el universo estuviera diseñado por una ley geométrica universal. Y en el centro de ese patrón, el vacío. No porque esté realmente vacío, sino porque su densidad es tan extrema que la luz se curva antes de alcanzarlo. El gran atractor podría contener decenas de cúmulos aún no identificados, ocultos por la zona de evitación. Misiones infrarrojas y radiotelescopios de próxima generación, como ASK-AP y MER-KAT, comienzan a penetrar esa niebla cósmica. Cada nueva observación añade una pieza al rompecabezas, confirmando que lo que hay allí no es una anomalía, sino una estructura dinámica en constante evolución. El movimiento de la materia dentro del atractor es comparable al de un vórtice galáctico. Las galaxias más externas giran lentamente, mientras que las internas parecen comprimirse hacia el núcleo gravitacional. Es un proceso que ha durado miles de millones de años y que continuará mucho después de que nuestra especie deje de existir, porque el universo no se detiene. Ni la expansión, ni la atracción, ni el flujo silencioso que las une. En ese equilibrio, entre la caída y la expansión, se define el presente del cosmos, y entenderlo es comprender, por extensión, la arquitectura oculta de todo lo que existe. Pero incluso con toda esta precisión, sigue habiendo algo que los modelos no pueden mostrar: el corazón de la fuerza misma, el punto donde el espacio se deforma tanto que deja de comportarse como lo conocemos. El siguiente bloque descenderá hacia ese límite, el corazón del atractor, donde la materia y la energía se confunden y la frontera entre observación y especulación se desvanece. Hay lugares del universo donde la palabra luz deja de tener sentido. Regiones donde la materia se curva tanto que el espacio se convierte en su propio límite. El gran atractor pertenece a esa categoría de enigmas. No es solo una concentración de galaxias, sino una distorsión del tejido del cosmos, una tormenta gravitacional que se manifiesta en silencio. Si pudiéramos viajar hasta su centro, no veríamos un objeto definido. Lo que encontraríamos sería una región de curvaturas extremas, donde las trayectorias de la luz se pliegan y el tiempo mismo comienza a dilatarse. En el lenguaje de la relatividad, el espacio no se comporta como un vacío plano, sino como un océano de densidad variable, con oleajes invisibles que se elevan y se hunden. Los modelos indican que la materia oscura domina esta región. Su densidad no es uniforme. Forma cúmulos y vacíos, zonas de presión y de vacío gravitacional. Cada una de esas variaciones genera un campo local de atracción, y todas juntas crean una tormenta silenciosa de gravedad. Dentro de esa tormenta, las galaxias se mueven como hojas dentro de un huracán. Algunas giran, otras caen, otras simplemente orbitan un vacío que parece infinito. Nada se mantiene quieto. La materia se convierte en flujo y la gravedad en geometría viva. Los radioastrónomos han detectado ondas gravitacionales de fondo que podrían estar relacionadas con estos movimientos colectivos. Son vibraciones del espacio-tiempo, ecos que atraviesan el universo con una frecuencia tan baja que solo pueden medirse en escalas de millones de años. Cada onda es una firma de cataclismos cósmicos, colisiones de cúmulos, fusiones de agujeros negros, choques de estructuras mayores que galaxias. Si el gran atractor alberga el punto de convergencia de tales eventos, entonces su interior podría contener una cadena de agujeros negros supermasivos. No uno, sino muchos, fusionándose en el curso de la historia cósmica, alimentando el núcleo invisible que sentimos desde aquí. Pero lo más inquietante no es la masa, sino el equilibrio. A pesar de su poder, la región no colapsa completamente. Algo contrarresta la gravedad, una presión expansiva que mantiene la estructura en tensión permanente. Esa fuerza opuesta podría ser la energía oscura, el componente más misterioso del universo. La energía oscura no empuja como un viento, modifica la forma del espacio.
Mientras la gravedad intenta concentrar la materia, ella estira el tejido cósmico desde dentro, creando un equilibrio dinámico, una frontera entre atracción y expansión. Ese equilibrio define el corazón del gran atractor. Es la calma dentro de la tormenta, un punto donde las fuerzas opuestas se compensan y el universo parece sostener su propio peso sin derrumbarse. Si pudiéramos observarlo desde lejos, veríamos una espiral inmensa de galaxias moviéndose en cámara lenta, como un torbellino congelado en el tiempo. Cada órbita describe la historia de una caída sin final, y sin embargo, lo que ocurre allí no es distinto de lo que ocurre en nosotros. En cada átomo hay fuerzas que se atraen y se repelen, en equilibrio constante. El cosmos se repite en todas las escalas. El corazón del gran atractor es, en cierto modo, un espejo de la estabilidad que hace posible la existencia. A nivel científico, los modelos del proyecto Millennium Simulation muestran que estos nodos de gravedad funcionan como pivotes del universo, zonas donde la materia oscura canaliza la formación de galaxias durante miles de millones de años. Allí, la energía potencial se transforma en movimiento, y el movimiento en estructura. Sin esos focos de curvatura, el universo sería caótico. Gracias a ellos, la forma existe. El gran atractor no destruye, organiza, no consume, redistribuye. Y esa organización natural, nacida del desequilibrio, es la razón por la que el cosmos parece tener diseño, aunque no lo tenga. En el centro de la tormenta gravitacional hay silencio. Un silencio que no es vacío, sino densidad absoluta. En ese punto, el tiempo se desacelera, las distancias pierden significado y el espacio se curva sobre sí mismo. Tal vez ese sea el verdadero corazón del universo, un lugar donde la expansión y la atracción se cancelan, donde nada se mueve, y sin embargo todo vibra. El viaje hacia el gran atractor no es solo una exploración astronómica, es un descenso hacia la arquitectura más profunda de la realidad. Un recordatorio de que el universo, aun en su aparente caos, mantiene una armonía invisible. En el próximo bloque, cruzaremos esa frontera entre lo conocido y lo conjetural. Exploraremos el límite del conocimiento humano, el punto donde nuestras teorías se quiebran y solo queda la intuición, la herramienta más antigua del pensamiento científico. En la historia de la ciencia, cada descubrimiento ilumina una parte del universo y, al mismo tiempo, proyecta una nueva sombra. El gran atractor se encuentra justo en esa frontera, entre lo que la observación puede confirmar y lo que solo la imaginación científica puede intentar describir. A pesar de todos los mapas, mediciones y simulaciones, nadie ha visto directamente el centro del atractor. Está oculto tras la zona de evitación, un cinturón denso de polvo y estrellas que bloquea la visión incluso de los telescopios más potentes. Y sin embargo, todo lo que nos rodea confirma su existencia. Lo sentimos en el movimiento de nuestra galaxia, en la dirección del flujo cósmico, en la ligera desviación de la radiación de fondo que llega a la Tierra. El universo nos da pistas, pero no respuestas completas. Nos muestra huellas y exige que el resto lo reconstruyamos con lógica, con duda, con intuición. La ciencia contemporánea avanza sobre ese terreno incierto. Cada dato nuevo que surge del estudio del gran atractor redefine nuestras teorías sobre la estructura a gran escala del cosmos, pero a la vez introduce preguntas que no sabemos formular del todo. ¿Es el universo realmente homogéneo? ¿O estamos viendo apenas una región privilegiada, una burbuja dentro de un conjunto más vasto e inaccesible? En cosmología, este límite tiene nombre: el horizonte cósmico. Es la distancia máxima desde la cual la luz ha tenido tiempo de llegarnos desde el Big Bang. Más allá de ese horizonte, la información no puede alcanzarnos y todo lo que podamos imaginar se convierte en conjetura. El gran atractor podría estar actuando como una ventana hacia ese límite, una pista de que lo que vemos es solo una fracción de un sistema más grande, una corriente que continúa fuera del universo observable. Si es así, el misterio del atractor no es un error en los cálculos, sino una consecuencia natural de la posición que ocupamos.
observadores dentro del flujo que intentan comprender el flujo mismo. Cuando miramos los datos, vemos desplazamientos, velocidades, gradientes de densidad. Pero detrás de esos números hay una realidad que excede la comprensión humana. Estamos midiendo la arquitectura del infinito, y hacerlo con instrumentos finitos implica aceptar un margen de misterio. A lo largo de la historia, cada vez que la ciencia se enfrentó a una frontera, esa frontera se transformó en un impulso creativo. El gran atractor cumple hoy ese papel. No nos ofrece certezas, sino una invitación constante a seguir buscando. La curiosidad que nos impulsa a observarlo es la misma que llevó a los primeros astrónomos a levantar la mirada. La diferencia es la escala. Antes buscábamos estrellas, ahora buscamos la forma del espacio-tiempo. Hay una paradoja silenciosa en todo esto. Cuanto más comprendemos del universo, más conscientes somos de lo que no sabemos. El conocimiento no reduce el misterio, lo expande. Y quizá esa sea su función. El límite del conocimiento no es una barrera, sino una superficie de contacto entre la ciencia y la contemplación. Un recordatorio de que entender no siempre significa ver, sino percibir el orden invisible que sostiene lo que vemos. Incluso los modelos más avanzados, relatividad general, energía oscura, materia oscura, son intentos humanos de traducir una realidad que no fue hecha para nuestra escala. El universo no es comprensible en el sentido clásico. No tiene propósito ni dirección moral, solo leyes que se cumplen con precisión perfecta. Pero dentro de esa precisión hay belleza. Una belleza que la mente humana reconoce, aunque no pueda explicarla completamente. Algunos físicos sugieren que lo que llamamos límite del conocimiento es solo una versión temprana de una comprensión futura. Que el misterio no desaparece, sino que se traslada, de la materia visible a la energía oscura, de la gravedad al espacio-tiempo cuántico, de la observación a la conciencia misma del observador. En ese sentido, el gran atractor no solo describe un fenómeno físico, sino un espejo conceptual, la representación cósmica del deseo humano de entender lo que no puede ver. Al borde de ese límite, la ciencia toca su frontera más poética, no porque abandone la razón, sino porque reconoce que la razón también tiene horizonte. Allí, donde las matemáticas se detienen, comienza la imaginación científica, esa forma elevada de humildad que acepta no saberlo todo, pero sigue buscando igual. Y así, cuando los astrónomos observan el movimiento de las galaxias hacia el gran atractor, no solo están midiendo trayectorias, están presenciando la evidencia física de nuestra ignorancia, una ignorancia hermosa, productiva, luminosa, porque comprender el universo no significa controlarlo, significa aceptar que, en su vastedad, hay lugares donde la mente humana solo puede mirar y admirar. En el próximo bloque, ese silencio se transformará en cierre. Exploraremos cómo el gran atractor, y lo que simboliza, resume la condición del universo y de nuestra propia búsqueda. Un final sereno para un viaje que nunca se detiene. El universo no se detiene. Ni la expansión, ni la caída, ni el flujo que une ambas cosas. Todo lo que existe participa de un movimiento constante, una danza que no tiene principio perceptible ni destino definido. El gran atractor es la expresión más clara de esa danza, una corriente invisible que atraviesa el espacio-tiempo y nos arrastra sin que podamos sentirlo. No podemos verlo, pero nos incluye. Y quizá eso sea lo más importante, saber que formamos parte de algo que no necesita ser visto para ser real. Durante siglos, el ser humano creyó estar en el centro del cosmos. Luego comprendió que orbitaba una estrella, que esa estrella habitaba una galaxia y que esa galaxia era solo una más entre miles de millones. Hoy sabemos que incluso esa galaxia está en movimiento, viajando hacia un punto sin nombre, siguiendo una fuerza que supera todo lo que imaginamos. Y, sin embargo, esa revelación no nos reduce, nos expande, porque entender nuestra pequeñez nos conecta con la escala del universo. Ser arrastrados por una corriente cósmica no es signo de fragilidad, sino prueba de pertenencia.
La materia que forma nuestro cuerpo se mueve con la Vía Láctea, con la Niaquea, con las galaxias que fluyen hacia el atractor. Somos parte del mismo impulso. En cada átomo de oxígeno, en cada partícula de polvo interestelar, el universo continúa su viaje hacia sí mismo. Quizá el gran atractor sea, en esencia, un recordatorio, que incluso lo invisible puede gobernar lo real, que las fuerzas que no comprendemos siguen dictando el curso de las que sí comprendemos. En la física, eso se traduce en gravedad y energía. En la vida, se traduce en curiosidad, porque la curiosidad es la versión humana de la atracción gravitacional. Nos impulsa hacia lo desconocido, nos mantiene en movimiento, nos impide permanecer quietos en la superficie de la ignorancia. Cada descubrimiento, cada teoría, cada observación astronómica es una forma de caer, voluntariamente, hacia lo desconocido. Y en esa caída encontramos sentido. Cuando los astrónomos trazan los mapas del universo observable, ven líneas de flujo, vectores, direcciones. Pero en el fondo, lo que están dibujando es la trayectoria de la curiosidad humana, un mapa de lo que aún no entendemos. El gran atractor no necesita resolverse para tener valor. Su misterio es su enseñanza. Nos recuerda que el conocimiento no siempre consiste en poseer respuestas, sino en mantener viva la pregunta. El universo nos arrastra, sí, pero también nos invita a mirar, a pensar, a maravillarnos. Cada flujo gravitacional, cada expansión, es un eco de ese impulso esencial, el deseo de comprender. Y cuando la ciencia se encuentra con su límite, es la contemplación la que continúa el viaje. Allí donde la observación termina, comienza la reflexión. Quizá nunca sepamos qué hay exactamente en el corazón del gran atractor. Tal vez nunca veamos su centro, ni midamos su masa con precisión, pero eso no importa, porque la existencia de su influencia basta para recordarnos que el universo no es algo que miramos desde fuera, sino algo que nos contiene, que nos mueve, que nos piensa a su manera silenciosa. Y mientras nuestra galaxia continúa su viaje por los ríos invisibles del cosmos, nosotros seguimos haciendo lo mismo con las ideas, atrayendo unas hacia otras, fusionando teorías, expandiendo horizontes. El conocimiento humano, al igual que las galaxias, nunca deja de moverse. Cada respuesta es solo un paso más hacia otra pregunta. En última instancia, el gran atractor no es solo un fenómeno cósmico, sino una metáfora perfecta de nuestra propia historia. Nos recuerda que la comprensión no está en el destino, sino en el movimiento, y que incluso en la oscuridad seguimos avanzando. Suscríbete, no por moda, sino por curiosidad.